El Independiente de Medellín ha pasado de quedar undécimo y fuera de los playoffs por el título del torneo Apertura en Colombia a estar actualmente invicto y peleando por el liderato en el torneo Clausura. El Independiente de Medellín ha pasado de quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores a competirle de tú a tú a equipos brasileños en torneos continentales. Y también el Independiente de Medellín en pocos meses ha pasado de vivir una situación en la que sus directivos se enfrentaban a sus aficionados a una situación actual en la que el club colombiano está construyendo un proyecto que atrae a figuras, que atrae a jugadores de selección, a jugadores con talla, como es el caso de Juan Fernando Quintero. Entonces, ¿quién es uno de los responsables de esta transformación que está llevando a cabo en uno de los equipos más importantes del fútbol colombiano? Pues nosotros que Luis Amaranto Perea. Sí, este central mítico, ¿no? Central colombiano que militó durante 8 temporadas en el Atlético Madrid, entre otros equipos, y que, bueno, actualmente ya ha dejado atrás su etapa de futbolista y ahora es entrenador. Un Luis Amaranto Perea de que se sacó el carnet, el título de entrenador aquí en España, en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la sede de la Federación Española de Fútbol, donde un campeón del mundo como Luis de la Fuente fue uno de sus profesores y donde también otro campeón del mundo como Lionel Scaloni pues fue uno de sus compañeros de clase. Tras obtener ese título de entrenador, Luis Amaranto Perea empezó su carrera en los banquillos en la Academia del Atlético de Madrid, en la cantera del Atlético de Madrid. En concreto, empezó dirigiendo al Cadete C del club colchonero, donde yo creo que ya ahí empezó a trabajar cosas que se están viendo en el actual Independiente de Medellín, ¿no? Porque en esa época en la cantera de Atlético de Madrid ya se estaba trabajando mucho en el sistema 4-3-3 y muchos automatismos, muchos movimientos que se ven en el actual Independiente de Medellín. Tras ese proceso formativo, ¿no? Como entrenador en la academia del Atlético de Madrid, ya Luis Amaranto dio el salto a la etapa profesional, a los banquillos profesionales, en concreto en su país natal, ¿no? En Colombia, donde empezó dirigiendo a clubes como el Leones y el Junior, además de ser asistente técnico en la selección absoluta de Colombia. De hecho, en este último mundial, ¿no? El Mundial 2026 de Estados Unidos, Luis Amaranto fue asistente de Néstor Lorenzo en la selección cafetera, ¿no? Justo antes de recalar en el Independiente de Medellín para asumir las funciones de primer entrenador. En Independiente de Medellín, que ya antes de llegar como entrenador, pues era muy reconocido, digamos que es una institución, ¿no? Porque además de ser canterano del club colombiano, pues ya siendo parte de la primera plantilla en el año 2002, junto a los restantes jugadores de aquella plantilla, pues 45 años después consiguió que Independiente Medellín volviese a ganar la Liga Colombiana y ahora en el banquillo detrás de la línea de cal pues busca, ¿no? Ese mismo objetivo. Bueno, buenas tardes para todos. Perdone. Es la emoción.
es la emoción. Precie, al Medellín no se le puede decir que no nunca. Es un placer. Yo sabía que en algún momento iba a estar acá porque, gracias a Dios, Él ha hecho conmigo cosas hermosas. No pensé que fuese este momento porque estábamos previo a un mundial y todo se dio muy rápido. Usted recuerda que fueron más de 7 horas nuestra primera charla y cuando nos comprometimos verbalmente, ¿no? Aquí empezó todo, aquí empecé yo. Aquí empezó mi transformación como ser humano, como persona, y espero poder estar a la altura. Tenemos mucha ilusión, más allá de el ambiente, de todo lo que está pasando, tengo mucha fe, y espero que todos estemos unidos para que este equipo vuelva a ser ese equipo que la gente espera, ese equipo que la gente exige. Uno de los aspectos desde el que se puede llegar a entender esta transformación, esta clara mejoría del Independiente Medellín desde el torneo de apertura hasta este torneo de clausura de la primera división en Colombia, pues reside en la profundidad, ¿no?, que tiene a nivel de sistema de juego, ¿no? Aquí ya en esta profundidad a nivel de sistema de juego ya se nota la buena mano, ¿no?, de Luis Amaranto Perea como entrenador, pues su equipo varía de sistema en función de la altura en donde se encuentre el juego, ¿no? Es decir, el sistema principal de Medellín es el 4-3-3, ¿no?, con un pivote, dos volantes que han empezado siendo dos volantes con recorrido, no con ida y vuelta, 2 8, pero ahora con la llegada de Juan Fernando Quintero, pues posiblemente dejará un 8 entre Lomboa o Martegani, el argentino Martegani, y de 10 colocará a Quintero. Y después tiene dos extremos muy verticales que actúan a pierna cambiada para ir en diagonal hacia el área, aprovechando de que el punta es muy de realizar desmarques de apoyo, ¿no?, y arrastrar a los centrales. Pero como digo, ese 4-3-3 es un punto de partida, es un punto de encuentro, pero no es algo fijo, ¿no?, sino que es un sistema vivo, ¿no? Es un sistema vivo y por lo tanto el Independiente Medellín es un equipo muy vivo, muy dinámico, ¿no? Entonces ese 4-3-3, que es el sistema de juego principal, pues es un 4-3-3 muy versátil, ¿no? Porque el 4-3-3 en definitiva, en realidad, se transforma en un 2-3-2-3, ¿no? Porque los centrales no juegan a la misma altura que los laterales, porque los laterales se colocan a la misma altura del mediocentro, ¿no? El mediocentro posicional de ese pivote. Además, esos dos volantes no están a la misma altura del mediocentro, ¿no?, sino que están en esa zona entre líneas y entre zonas donde buscan recibir a las espaldas de los mediocentros rivales. Con ese 2-3, pues el Independiente de Medellín ya empieza a construir ese ideal escalonamiento de jugadores que se da en diferentes alturas del campo para que tanto en ataque con el balón como en defensa las posibilidades del equipo sean todavía mayores, ¿no? Porque de esta manera, con este escalonamiento en el 2-3-2-3, pues en ataque el poseedor de balón en las primeras líneas pues dispone de multitud de opciones de pase en diferentes alturas, ¿no? Y esto pues de alguna manera
genera estrés en el adversario y condiciona bastante, ¿no?, el sistema defensivo rival. Pero ese sistema, ¿no?, que empieza siendo un 2-3, 2-3, pues cuando el balón empieza a salir desde atrás, pues el juego se modifica y por lo tanto el sistema de juego del Independiente de Medellín pues se modifica, ¿no?, porque los jugadores de Luis Amaranto Perea se les ven que escuchan, ¿no?, lo que el juego les va diciendo, ¿no?, para ir tomando diferentes alturas, porque el juego lo escucha y el juego les dice en qué altura, qué espacio deben ocupar y qué tienen que hacer en cada uno de esos espacios, ¿no? Entonces, de repente, en esa salida de balón, en ese inicio del juego, los centrales se abren, los laterales ganan altura y el mediocentro posicional se incrusta entre los centrales, ¿no? Entonces ahí ya empieza a ser un 1 el portero y 3. Y la siguiente línea sería de 4, ¿no?, con los 2 laterales y los 2 volantes por dentro. Entonces, y ya los 3 atacantes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que ese 2-3-2-3 se transformaría en un 1-3-4-3. Pero ya vamos siguiendo con el juego. El juego va dictando esa modificación del sistema, pues cuando ya el Independiente de Medellín consigue superar el medio de campo, se instala o supera la zona de construcción y ya se salta la profundidad desde la amplitud, pues en banda se produce sobre todo una asociación, ¿no?, entre el lateral, ese lateral que gana altura, el volante y el extremo, ¿no? Entonces, en esa misma altura por banda, pues se da una asociación entre 2 de esos 3 jugadores, porque uno se queda equilibrando, y en el área, por el lado alejado, pues llegarían el extremo alejado, el volante más alejado que percute por pasillo interior y el nuevo. Es decir, ese 1-3-4-3 que antes era 1-2-3-2-3 se transforma en un 1-2-3-5, ¿no?, ocupando toda la amplitud de la última línea. Entonces, ¿de cuántos sistemas de juego hemos hablado en una sola fase ofensiva, ¿no?, en un solo ataque del Independiente de Medellín? Un Independiente de Medellín que incluso ha llegado a utilizar el 2-3-1-4, ¿no?, con el volante, con uno de los volantes situándose a la altura de 9 en situaciones en las que se buscaba traer la presión y jugar en largo, ¿no? Pero ¿de cuántos sistemas hemos hablado? Pues hemos hablado del 4-3-3 como sistema principal, como punto de partida y punto de encuentro, pero también hemos hablado del 1-2-3-2-3, también hemos hablado del 1-3-4-3 y también hemos hablado del 1-2-3-5. Entonces, desde esta profundidad a nivel del sistema de juego, el Independiente Medellín ha crecido mucho y ha logrado empezar a controlar los partidos, empezar a controlar a los rivales, a generar esa confianza para hacerlo difícil y poder dominar los partidos y de esta manera mejorar, ¿no?, sus números.
además de empezar a ser un equipo bastante rico a nivel de sistema de juego, el Independiente Medellín también está empezando a enriquecer sus variantes en esa importante, ¿no?, fase de la salida de balón, ¿no? Porque el equipo de Luis Amaranto Perea dispone de diferentes maneras de sacar el balón desde atrás, ¿no? Lo cual de alguna manera dificulta la labor rival de neutralizar el ataque de los de Perea. El equipo de Perea sabe provocar situaciones en las que encuentran, ¿no?, ese espacio, ese hombre libre para poder progresar en el juego desde atrás. Sobre todo, cuenta con tres espacios principales, ¿no?, que aborda y desde donde empieza a encontrar la ventaja y hacer daño desde esa posesión del balón. El primer espacio principal que suele saltar el Independiente Medellín es ese espacio que se libera en el costado opuesto, en el costado contrario a donde estás consiguiendo, donde estás manejando la pelota, ¿no? Y sobre todo los centrales se abren, el mediocentro se incrusta entre los centrales y también con el portero participando en la salida de balón, pues el Independiente Medellín busca progresar con pases diagonales hacia esa amplitud, ¿no? Para que la orientación hacia el ataque pues, sea lo más fácil posible. En esa banda que se busca conectar para ya progresar, pues esa familia, ¿no?, formada por el extremo, por el volante y el lateral de esa banda, pues realiza un constante intercambio de posición, un constante intercambio de pasillos, un constante intercambio de alturas para liberar sobre todo la conexión directa de pase entre el central y el extremo, ¿no? El Independiente una conexión de pase muy asidua es la de uno de los centrales con el extremo, es decir, desde el pase saltan líneas, conectan la primera línea eh, con la última línea, ¿no? Porque ese lateral de esa familia del sector derecho o del sector izquierdo, pues puede ganar altura o incluso puede bajar, ¿no? Pero de una u otra manera, la idea es la de saltar en líneas y conectar desde el pase a los hombres de la primera línea con los hombres de la última línea, ¿no? Esto te hace entender de que las posesiones del Independiente Medellín en algunos momentos son largas, ¿no? Cuando el juego se lo pide, pues dan más pases, dan los pases necesarios, ¿no? Pero la mayoría de veces son posesiones realmente verticales, ¿no? Porque ya ese hombre que recibe una amplitud que se busca que sea el extremo, pues ya recibe estando perfilado, ¿no?, hacia adelante para que ya esa última línea, como hemos comentado antes, pues pues ya se transforme en esa última línea de 5 integrantes, ¿no? Con el lateral o el volante cercano rompiendo por dentro y con el volante alejado haciendo lo mismo por el lado contrario, ¿no? Más el extremo que llega, entonces esa última línea se convierte en 5. Pero también se da el caso, y ya pasando al segundo espacio principal que suele abordar el de Medellín, pues hay casos en el que el equipo rival pues defiende todo el ancho del campo, no defiende toda la amplitud. Pero en esta situación, pues lo que suelen aparecer son grietas interiores, ¿no? Espacios interiores. Entonces, el siguiente espacio que surge y que el Independiente busca asaltar, pues es ese espacio entre líneas, ¿no? Entonces, en estas situaciones, los jugadores, como hemos comentado antes, leen el juego. Entonces, cuando detectan esta situación, pues el equipo instantáneamente se hace muy ancho, ¿no? Y se libera esos espacios interiores, ¿no? Porque los volantes
que usualmente están por dentro, pues se abren de la cuenta y se abre esa opción por dentro para filtrar pases, ¿no? Ya sea de los centrales, de ese medio centro que se incrusta entre los centrales, o incluso si el medio centro está alto, ese portero que participa en la salida de balón, pues unos u otros buscan hacer una situación de tercer hombre con el apoyo de 9 o incluso conectar con esos volantes que se desmarcan a los espacios entre líneas con la idea de recibir, girarse y acelerar el ataque, ¿no? Porque realmente son posesiones bastante verticales. Y el tercer espacio, ese último espacio principal que suele atacar el Independiente de Medellín, pues es ese espacio que se da a las espaldas de los defensores rivales cuando el equipo rival pues decide defender hacia adelante. En esa situación, en ese contexto, el equipo de Perea mmm, ya en inicio hace más pases cortos, no tanto pase vertical, sino que ejecuta pases cortos buscando atraer la presión y generar ese mayor tiempo y espacio para que eh, entregar ese envío largo y conectar con los alejados, ¿no? Que reciben con tiempo y espacio para, pues, sobre todo buscar desequilibrar en esa generada situación de hombre para hombre, de uno para uno en última línea, ¿no? Entonces, en este escenario para atacar ese espacio a la profundidad, primero el Independiente Medellín duerme al rival con sus pases cortos y de repente, sin avisar, pues altera al rival, altera el juego ejecutando ese tipo de pase diferente, ¿no? Ese pase en largo. Entonces, como estáis intuyendo, el Independiente de Medellín es un equipo que construye posesiones arrítmicas, ¿no? Con mucho cambio de ritmo, con mucho cambio de tipo de pase, ¿no? Porque ya Luis Amaranto Perea ha dicho una y otra vez en rueda de prensa de que su equipo, su fútbol, necesita de un ritmo de juego bastante alto, ¿no? No le viene bien que haya mucha interrupción o que el ritmo sea demasiado lento, ¿no? Necesita que la pelota esté constantemente rodando, que esté constantemente fluyendo. Por eso, desde el primer día que Luis Amaranto Pérez ha llegado al Independiente de Medellín y que ha conocido las características de sus jugadores, pues ha concienciado a su equipo de que es muy necesario disponer de numerosos recursos tanto a nivel de posicionamiento, a nivel de sistema de juego, como también en este caso a nivel de vías de progresión en el juego. Apenas está comenzando, ¿no? Esta etapa de Luis Amaranto Perea como entrenador de Medellín, pero ya se está viendo, aparte de esa mejoría en los números, esa clara mejoría, ¿no? Estando invicto en liga y compitiendo en competición internacional, ¿no? En la Copa Sudamericana. Ya en estos momentos iniciales de la etapa de Luis Amaranto Perea, Independiente de Medellín, pues se está viendo de que hay cosas ahí de buen entrenador, ¿no? De un entrenador prometedor, ¿no? Al interiorizar, a implementar esa profundidad a nivel de sistema de juego, ese manejo, ese uso de diferentes sistemas de juego en función de necesidades, en función de la altura del campo que se esté pisando, y también se nota esa buena mano del entrenador al contar, al enseñar, al interiorizar diferentes maneras de sacar el balón de atrás, ¿no? De disponer diferentes variantes de salida de balón, ¿no? Una salida de balón que, que es donde más se nota, es una de las fases del juego donde más se nota la mano
de un entrenador. Entonces, vamos a ver cómo sigue creciendo en el Independiente Medellín, pero yo creo que es un equipo a seguir, ¿no? Sobre todo en la figura de Luis Amaranto Perea. A ver, sobre todo hay que esperar a que sea más testado en competición internacional, no pensando en que en un futuro pueda dar un salto al fútbol europeo, pero no cabe duda de que su inicio en el torneo local, ¿no? Con poco tiempo de trabajo, porque llegaba desde el Mundial y justo acabar el Mundial ha tenido poco tiempo para preparar este inicio de temporada, ¿no? Este inicio del torneo clausura. Hay que ver cómo sigue progresando, cómo sigue mejorando, potenciando tanto la fase ofensiva como también la fase defensiva. Pero como digo, en estos primeros pasos ya Luis Amaranto Perea en su equipo, en el sistema de juego, en el modelo de juego del Independiente de Medellín, pues ya está mostrando muchas cosas de buen entrenador, de un entrenador bastante prometedor y que veremos si en los próximos años da el salto, ¿no? Al fútbol europeo, donde ya como futbolista pues no cabe duda que realizó un gran papel, ¿no? Sobre todo en el Club Atlético de Madrid.